Vamos a platicar o vamos a estar trabajando, vamos a proponer una problemática. La problemática es acerca de, supongamos que estamos desarrollando un sistema para gestionar un evento deportivo que incluye varios deportes, equipos, jugadores, entrenadores, patrocinadores y espectadores. El sistema debe ser capaz de realizar consultas sobre estos datos, como encontrar jugadores que participan en ciertos deportes, equipos patrocinados por ciertas compañías o espectadores que han comprado boletos para los eventos específicos. Ah, lo que podemos hacer es simplemente crear un archivo que va a ser una clase de donde vamos a tener todos los modelos. Yo sé que les digo a veces mucho de que separemos por cada clase o en un archivo separado, etcétera. Para este efecto y por simplicidad vamos a copiar todo lo que les pasé a una sola clase. Y entonces tenemos 8 clases: Sport, Team, Player, Coach, Sponsor, Event, Ticket, Spectator, en este espacio de nombres. Copien el archivo, se los pasé al grupo. Y vamos a llevarnos las listas de ejemplo a programa. Vamos a ponerlas aquí. Entonces aquí tenemos una serie de listas. Yo recomendaba pues, agregar al menos 20, pero ahí me gustaría que ustedes fueran probando también con más datos. Con estos ahorita, para efecto de lo que vamos a hacer, es suficiente. Pueden ir revisando las clases y en estas clases tenemos relaciones que están dadas por las propiedades entre las diferentes clases o modelos que estamos proponiendo. Por ejemplo, tenemos la clase Sport, donde vamos a tener un listado de deportes. Tenemos la clase Team, que tiene un ID, un nombre, pero aquí viene un Sport ID, y esto estoy considerando que esto va a ser una referencia hacia la clase Sport, es decir, que vamos a tener equipos, uno con un nombre de equipo, pero cada equipo va a pertenecer o va a ser equipo sobre un deporte. Tenemos jugador y tienen por acá 2 referencias, una al deporte, el sport, y una al team. Tenemos el coach, que es coach de un team. Tenemos el sponsor, que es sponsor de un equipo y de un deporte, sobre un deporte. Tenemos eventos, tenemos tickets y tenemos espectadores. Entonces, tenemos aquí una serie de modelos que van a representar datos. Y estos datos o esas listas pueden provenir de archivos o de una base de datos o de lo que sea, pero al final del día ya son listas de ejemplos que tenemos para lo que vamos a ir probando. Una vez que tengamos esto ya preparado, no hemos hecho nada, nada más copiamos las listas, vamos a hacer una serie de ejercicios similares a los de ayer, enfocándonos al mismo contexto de los deportes. Y vamos a hacer una serie de consultas. Vamos a hacer primer ejercicio, encontrar todos los jugadores de un deporte específico. Por ejemplo, de soccer. Para eso vamos a definir una variable, soccer players, igual a son players, join, los jugadores están en la lista de players y tienen una referencia al Sport ID. Vamos a pensar que nosotros no tenemos el ID del Sport porque podríamos filtrar simplemente con el ID. Vamos a
para este ejemplo, filtrar por el nombre del sport. Para este ejemplo. Vamos a hacer un join con sports punto sport ID equals sports s.id. Con ese hacemos un join entre estas dos listas. Vamos a poner que solamente quiero de s.name igual a select P, porque quiero los players. Entonces esto por cada jugador, por cada player que coincida con esto, se va a agregar a esta colección. Ya podemos hacer algo con esta colección. Vamos a hacer un for each. ¿Qué es lo que algo podemos hacer con esta colección? Bueno. La siguiente semana que retomemos la programación de aplicaciones web con MVC, pues ahí vemos que después de que tengamos los datos devueltos por la consulta, estos los podemos presentar ya sea en una tabla, como información en nuestra página, en una página web, como un listado de opciones en listas de selección, o listas de radio buttons, o listas de checkboxes, o diferentes elementos en una aplicación web. Pero al final del día son resultados de consultas de información que vamos a estar haciendo. Y aquí, repitiendo, no nos vamos a preocupar tanto si esos datos provienen de un archivo, de texto plano, de un archivo de Excel, de un archivo XML, de una base de datos Access, de una base de datos SQL Server, MySQL, Oracle, etcétera, porque al final las consultas se hacen del mismo modo. Entonces aquí vamos a hacer para cada P en Soccer Players, .WriteLine, vamos a poner P.player.d. Ya, vamos a ver si esto funciona, porque no lo hemos compilado y ejecutado. Ahí está. John y Jane son jugadores de... ¿dónde está? Del 1 es John y Jane. Bien. Entonces, hay que validar eso, que en efecto estemos devolviendo los datos adecuados. Entonces, recuerden la sintaxis. Primero va el nombre de la referencia que le vamos a dar a cada elemento de esta colección, join el nombre de la referencia de la siguiente colección, y aquí ponemos por medio de que estas dos listas están, o esos dos elementos se están combinando. El Sport ID de P, el player, y el ID del Sport. Ya más abajo van las condiciones y siempre terminamos con un select, porque aquí es donde vamos a indicar que vamos a agregar ese elemento a esta colección. Y tenemos su correspondiente notación lambda. Players. Join. Vamos a combinar players con, bueno, sports. Y aquí vamos a poner P para tomar las mismas letras que asignamos acá. P de player. Igual a... En este caso no utilizaríamos ya el group join. En este no, porque estamos haciendo tal cual la combinación entre estos y entre estos. Ajá, es una combinación y no vamos a agrupar nada. Ok, vale. Simplemente vamos a combinar las dos colecciones. Ok, entonces gracias. el group join es justamente para eso, cuando vamos a agrupar, pero al mismo tiempo quiero combinar sí, combinar y agrupar. Y este tiene el Sport ID y ese
donde es el punto activo. Y de aquí vamos a tomar P, S y vamos a crear una nueva estructura de layer. Ah, P, esto, ¿se acuerdan qué es esto? Un tipo de dato, un anónimo. Y vamos a poner where, vamos a considerar que tenemos una nueva estructura acá, o una referencia nueva, por ejemplo, player score, la combinación de esos dos, donde ps.sport ps.s de sport.name es igual a aquí, ahorita regreso, pero quisiera que observemos algo. Y en el select es donde ponemos qué es lo que quiero tener en este listado. De ps, quiero s.p. En este momento, cuando estamos en el Word, en este momento tenemos una estructura que combina estos dos elementos. Entonces, este PS hace referencia a la estructura anónima que está creada aquí. Esta estructura anónima, si lo pudieron observar acá o si lo pueden observar si yo pongo aquí PS, tiene una propiedad P y tiene una propiedad S. La propiedad P se referencia a todo lo que tiene el player. Nombre, ID, Sport ID. Y la propiedad S es todo aquello que está en Sport. Name, type. El type es otra cosa, es el tipo de objeto, con el ID y el name, ¿no? Que es lo que viene definido en esa clase. Pero combinada. Ah, bueno, sí está el type del sport. Pero combinada. Y más adelante estoy indicando que solamente quiero devolver los players. Si quisiera devolver la combinación, pues aquí pongo, pues, simplemente esto. Quiero que este listado contenga la combinación de estos dos, el player y el sport. Pero si lo quiero hacer igual que aquí arriba, solamente y hacemos nuestro for each similar de acá. Entonces estos son equivalentes, nada más me gustaría que tal vez no es que se aprendan de memoria en este momento, pero que consideren la sintaxis de esto contra esto. Aquí definitivamente si están acostumbrados a SQL esto va a ser mucho más claro. Hacemos la consulta de un listado, hacemos join con el otro listado y establecemos la condición sobre las cuales estas dos se van a combinar y filtramos si es necesario y luego seleccionamos el elemento o estructura que tengamos para que se agregue a la colección el resultado de la lista. Si queremos un elemento de estos dos o la combinación de estos, bueno, ya será como lo necesitemos, pero siento que esto es sencillo de entender. El otro no es que sea muy difícil, pero empezamos igual. La primera lista sobre la cual vamos a crear la combinación, punto join, y entre paréntesis, el primer parámetro que vamos a establecer aquí es la nueva lista o la otra lista con la que vamos a combinar esta, y vamos a poner un parámetro
que indique sobre la primera lista el elemento o el ID o la propiedad que debe coincidir con la segunda propiedad para que se lleve a cabo la combinación. Esta con esta debe coincidir. Y después, esta estructura me va a generar, bueno, esta combinación me va a generar, sí, me va a combinar un elemento de la primera y uno de la segunda lista, donde esto coincida, llamada así, este es el tipo anónimo, y donde se cumplan estas condiciones. Esta PS ya se va a referir a cada una de las combinaciones que aquí se están efectuando, por lo que yo puedo filtrar por cada una de las propiedades que lo componen. Cada propiedad de ese es un tipo de dato diferente de acuerdo a la combinación establecida. Y solamente con select es indicar qué cosa es lo que se va a agregar a la colección una vez que esto se combine. Creo que no ejecute esto. Ahí está, lo mismo. Ahora vamos a crear una consulta para obtener lista de equipos y sus respectivos deportes. Es una combinación prácticamente entre esas dos listas. Entonces, hacemos para teams sports. Esto va a ser igual a from the in teams. Y vamos a combinar join sports set sports t.sport ID equals s.id. Y vamos a hacer select y aquí pudiera ser tal cual T y S, es decir, todo, o podemos seleccionar solamente los elementos que yo necesito. Cuando nosotros hacemos una consulta en SQL, si yo dejo aquí esto, es como si pusiera select asterisco, es decir, todos los elementos o todas las propiedades de la primera colección y todos los de la siguiente. Pero si yo solamente quisiera alguno, aquí es donde debo indicar cuáles y opcionalmente darles el nombre que quiero que aparezcan en la nueva colección que se está creando aquí. Por ejemplo, si de T yo quiero el nombre, lo pongo así. Si de S quiero el name también, no puedo porque el name ya existe aquí, ya existe una propiedad name. Aquí sí debería yo proponer un nuevo nombre, por ejemplo, sport name. Y esto va a ser igual a s.name. Entonces se va a crear aquí una lista nueva que tenga una propiedad name y una sport name. Claro que aquí también la podrían poner. Sí. Entonces, la idea aquí, pues claro que todas las propiedades tengan un nombre diferente para que esto funcione de mal. Y un for each aquí sobre esta nueva colección, donde acá le vamos a poner TS de Team Sport y entonces significa que esto tiene una propiedad Team Name. Vamos a poner aquí una cadena de caracteres para que visualicemos de manera correcta.
Entonces, tal cual en la combinación, pero el resultado va a ser una serie de propiedades que yo elija como resultado de esta combinación, nada más, y no todas las propiedades. Claro. Otra consulta, la que es la equivalente en Lambda, Teams with Sports Lambda, sería igual a Teams punto join, que va primero la lista con la cual vamos a combinar Sports. Luego que va la letra o el elemento el que va a hacer referencia a cada uno de los elementos de la lista. En este caso, de Teams, de la primera lista. Donde T punto de T es Sport ID y este debe ser igual con otro elemento que también aquí vamos a nombrar S punto ID. Y esto me va a generar una nueva estructura que va a contener P y una S. Y esto quiero entonces que el resultado sea, como le pusimos arriba, team name igual a team name por name igual a s punto name. Yep. A mí me gusta, es que no quiero influenciarlo, la verdad, pero a mí me gusta mucho la notación lambda. Esto se me hace a veces más claro y más sencillo de estar utilizando. Y nada más hay que recordar eso. Lista, primer lista, segunda lista, elemento de la primera lista que se va a combinar con el elemento que se va a ocupar para combinar con el elemento de la segunda lista. Nueva estructura generada y después, ¿qué es lo que quiero yo? Agregar a la lista o a la colección para su posterior panel. Entonces, esto quedaría así. Y está, es claro que se repite porque estamos haciendo la consulta 2 veces, pero está bien. Viendo que va teniendo sentido, ¿no? El cómo estar combinando nuestras colecciones. Siempre y cuando tengan una estructura que lo permita hacer. Por ejemplo, se ha creado esto porque hay diferentes estructuras que nos permiten crear este tipo de, bueno, hablando de combinaciones, sí está muy enfocado a modelos que están relacionados entre sí por medio de alguna propiedad. Y esto va muy ligado a bases de datos relacionales. Si nosotros tuviéramos bases de datos de otro tipo, ahí tal vez la Entity Framework y este tipo de cosas no funcionan del mismo modo, hablando de combinaciones, claro, porque si estamos hablando de consultar, también funciona, pero hablando de combinaciones. Ok, vamos a hacer un nuevo ejercicio, o sea, el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué acabamos de hacer de aquí en media hora y lo que no acabemos se los voy a pedir como de ejercicio para que ustedes lo hagan
Y en media hora vamos a empezar con otro tema, ¿va? Vamos a agrupar jugadores por el equipo que le pertenece. Entonces, players group igual a from the in players group P by player to ID into the group. Select new. Y aquí vamos a crear que no algo tipo anónimo. Sería igual a improve team by players. Sería igual a team group punto pues simplemente la lista. List. La lista de los jugadores. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tal cual agrupando. Estamos tomando como base la lista de los jugadores y estamos diciendo, esto quiero que me los agrupes por Team ID. Entonces se va a crear una estructura. Para cada uno de estos se va a crear una llave diferente, que va a ser con respecto a este valor. Y todos los jugadores se va a crear un nuevo listado por cada uno de ellos. Entonces aquí se va a generar esta estructura que tiene un ID y tiene a su vez una lista. Entonces podemos hacer lo siguiente, va a ser un poco diferente for each. Para cada RP in Players Group Item, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, console.writeLine, punto TND. Luego, for each, no B porque tenemos, pero me gustaría más una T porque es el de los tips. T, con los players, in, punto players. Y aquí igual vamos a hacer console, line, punto name, y creo que bien, el punto esta es una estructura, bueno, una consulta que nos va a permitir agrupar una lista con respecto a un criterio dado. Entonces, por lo regular es con respecto a una llave o a alguna propiedad que, claro, se va a estar repitiendo en el listado. Entonces, tiene sentido que los players los podemos agrupar por team o por sport, incluso por edad, si es que tuviéramos, que quisiéramos obtener los jugadores agrupados por edad. Entonces aquí ya sabríamos qué hacer. Incluso acá podríamos poner otra cosa.
players.count. A saber que de este team hay tantos y luego ya los listo. Y spam 23, count 1, y es este de 31. El de acá de ID 1, count 2, y estos dos personas, y así sucesivamente. Es otro tipo de consulta, agrupación. Vamos a hacer la misma connotación lambda. Empezamos por players. Group by por el team ID. Y ya vieron que pueden ocupar cualquier letra, pero quisiera ocupar un P del player. Select. Y aquí le pusimos Team Group a esa nueva estructura. Vamos a ponerle igual. Team Group para el mayor que new. Y dentro vamos a poner como le pusimos arriba. Y igual a Team Group. Aquí tenemos un key. Tenemos también layers. Igual a Team Group. Entonces, estas son equivalentes y si quisiéramos recorrerla, debería ser también de este. ¿Dudas? ¿Comentarios? De mi parte todo bien, yo. ¿Está quedando Igual de mi parte, claro, todo Eric, bien. todo? Sí, hasta ahorita sí. En general me está gustando más la notación link. ¿De consulta o lambda? De consulta, la link. Este de aquí. Ajá. A pesar de que he trabajado un poquito más con Lambda, no conocía Link, pero me está Ok. haciendo bastante más cómoda para entender. Ahí, aquí si ya lo dices, va a ser cuestión de gusto, entonces la que se vayan acostumbrando, adóptenla y preferiblemente no revolvamos porque luego se ve por el código que algunas cosas las hagamos de esta manera, algunas de estas. Entonces creo que al final siempre alguien se va a inclinar más hacia uno u otro y pues sería lo mismo lo podemos hacer. Entonces ahí no hay como que algo no podamos hacer con esto y que lo tengamos que hacer con esto, no va a pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí ya les dije cuestión de gusto. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio para obtener lista de espectadores que han comprado boletos para un evento específico. Evento Championship 2024. Sí, sí, por acá. Para este evento. Entonces, Mario Let's por ser igual a los espectadores que han comprado boletos. Entonces, esto va a ser de la lista de tickets
Voy a poner el nombre de la referencia completa para que esta nos quede también un poco más clara, aunque me gusta, pero eso también es como de gusto, poner el nombre de la referencia es corto para que sea eso, para que la consulta sea también más clara, para que sea corta, pero si algunas veces esto no nos queda muy claro, no pasa nada si ponemos o elegimos nombres un poco más largos para esas referencias. Por ejemplo, ¿y qué convención se usa acá? Pues se usa el término en singular, porque por lo regular las listas están, o el nombre de las listas los ponemos en plural. Y from ticket to tickets, y hacemos un join con spectator, pero con minúscula, porque estamos definiendo la referencia. Y spectator on ticket.spectator ID equals ticket.spectator. Entonces ahí estamos combinando tickets con espectadores. Pero nos falta el evento porque quiero buscarlo no por el ID, sino por la cadena para que valga la pena también este ejemplo y veamos cómo podemos combinar con una colección adicional. Vamos a esto combinar con un item o event. Es que no podemos poner event porque es una palabra reservada. Events or tickets punto let's ID equals is yeah punto where the event item punto name igual a el no dio fallo. Tenemos este valor. Y como tenemos pocos datos todavía, yo sugería que pusiéramos al menos 20 por cada lista, pero al tener pocos también nos sirve para validar que esto esté funcionando. Vamos a seleccionar, vamos a pensar que solamente queremos los espectadores. Los espectadores, por ejemplo, vamos a procurar el rango. ¿Sí? Entonces aquí, pues seguimos con la misma sintaxis from, la primera lista, siempre acompañado de la referencia o el nombre de la referencia a cada elemento de esta. Combinamos con la siguiente lista, la referencia de la siguiente lista, e indicamos las propiedades de cada una de ellas sobre las cuales se va a crear esa combinación. Y luego, sobre esta combinación que ya tenemos, agregamos una nueva lista con el mismo criterio. Nombre de la referencia, nombre de la lista, on las propiedades que se van a utilizar de cada lista para generar ese enlace. Y el where, pues puede venir el where como quiera. Estamos filtrando sobre un elemento, una propiedad de uno de estos items, pero podemos hacer este filtrado tan complejo como lo necesitemos. Notación lambda.
igual a donde empezamos. Tickets. ¿No? Join. Entonces, la Gachi nos dice que la lista. Luego asignamos un nombre para mi primera referencia. Vamos a usar el mismo nombre para que veamos, comparemos dónde ocupamos cada uno de ellos en las diferentes opciones. O sea, si lo hacemos por consulta o por lambda, pero vamos a poner punto rating, coma, vamos a usar ahora el zero punto id, y esto nos va a generar una nueva estructura. Esto nos va a generar una nueva estructura. Lo ponemos entre paréntesis que va a contener el ticket, este ticket. Y ¿dónde está? Este, one, lo que necesitaba. Ticket, bla, y aquí me voy. Oye, Gio, pero ahí es una función flecha, ¿no? Después de ticket como espectador. Sí, por eso esto no estaba marcando, me estaba marcando el reloj, bien. Y acá, aquí quiero mencionar, o más bien, reafirmar. Al hacer este join, se crea una nueva estructura con estos dos, aquí. Entonces, al hacer otro join, pues debemos de seguir la misma estructura que seguimos acá. Primero que la lista, events. Luego, así como le decimos acá, vamos a llamar event item. ¿Quién se está combinando con quién? Y eso quisiera que lo pensáramos un poco antes de que yo les diga qué es lo que vamos a combinar. No le voy a poner aquí este nombre, porque este nombre ya está ocupado aquí. Y esto que está así, que debemos de poner aquí, debe ser la referencia al objeto anterior que estamos combinando, a este objeto. Entonces, de este objeto, llamémosle TS, de ticket espectador, debemos crear, bueno, esta sería la referencia, y lo que se está combinando es de ts.ticket.eventID, que es de esta estructura, y de, vamos a ponerle event item, event item.id. Y esto me va a generar una nueva estructura que va a contener el TS, es decir, lo que ya teníamos, más el event item. Y le ponemos igual a, y vamos a poner, que vamos a poner los tres, o qué cosa. Pues de TS, nada más me sea llevar el espectador, y de events item,
Sí. ¿Y qué me falta? Y luego, ya que tengamos esto, ahora hacemos el filtrado. Where, ¿qué cosa vamos a filtrar? Ahora, hasta aquí, tenemos una nueva estructura que contiene esto. Cuando hago una nueva, digamos, llamada a función, en el caso del Word, tenemos que crear una nueva referencia. Aquí, en el select, aquí no ponemos más cosas. Entonces siempre tenemos que crear la nueva en la anotación LAM. SE de Sport Event igual a SE.event item.name igual a esto. Select SE.item, no, quiero el sí. Voy a dejar esto aquí tantito para que le echen un vistazo. Ahorita volvemos si quieren. Y esto, ¿verdad? Bien, revisando primera lista, John con segunda lista, referencia a ítem de cada elemento y decir qué propiedad vamos a utilizar para la combinación, referencia hacia la segunda lista e indicar qué propiedad vamos a utilizar para la combinación. Esto, la idea de que esto es conocido, ¿no? Y esto me va a crear esta estructura, un nuevo tipo de objeto que va a contener la combinación del tipo de espectador. Esto lo vuelvo a combinar con otra lista, pero siguiendo los mismos parámetros, los mismos lineamientos. El ID de la anterior con el ID de la nueva lista que estamos agregando, y esto me va a generar otra estructura, y así pudiera yo ir agregando tantas listas a este join como lo necesite. Y al final poner el Word si es que quiero filtrar, luego punto select para ver ahora qué propiedades de toda la combinación es las que voy a querer en esta variable. Una pregunta, de pronto no técnica, pero sí quisiera saber si a nivel de rendimiento, como nos decías ayer, y a nivel de todo, em, todos son exactamente el mismo resultado, los dos métodos, que son dos métodos diferentes para lograr algo. Ajá, pero el rendimiento es el mismo también porque la estructura es la misma. Hablo de la forma en la que estamos creando los joins. Sí, es que tengo la curiosidad como por qué existen esas dos formas diferentes y son igual de potentes, igual de... Porque cuando se creó Link, se creó justamente con esta notación de consulta. Y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero más o menos en ese año, no me acuerdo si fue ese año o fue un año después, se creó F Sharp, que era un lenguaje de programación funcional donde se utilizó demasiado notación lambda para, para llevar a cabo todo lo que el lenguaje también proveía, ¿no? Y se dieron cuenta de que la notación lambda era muy efectiva y fue como que muy adoptada por los programadores. Y posteriormente se hizo el ajuste para que el link pudiera considerar lo que ya se había hecho, que era esta notación de consulta, pero utilizando notación funcional. Y desde entonces ambas son válidas. Y al final ambas, como lo mencioné ayer,
generan un código intermedio para el mismo, para que en realidad se lleve a cabo la consulta y la combinación sobre estas colecciones. Pero ese código intermedio debe ser el mismo para estas dos. Simplemente estamos utilizando diferentes formas de llevar a cabo esto, pero hablando ya de manera interna, el resultado que hace el compilador y el lenguaje intermedio va a ser el mismo para estas dos. ¿Cuándo el rendimiento puede ser diferente? Y no hablo si lo hacemos esto con esto, va a ser diferente si yo no elijo bien con qué lista voy a empezar a hacer las combinaciones. ¿Será lo mismo? Y esta también es pregunta de examen. ¿Será lo mismo que yo haga la combinación entre estas tres colecciones si la primera colección que yo elijo es eventos o si la primera colección que elijo es espectadores? Alguno me va a poder decir que va a ser lo mismo, pero ahí es donde no es lo mismo. Y eso también tiene que ver con el listado o más bien la consulta sobre colecciones. Es importante elegir la lista sobre la cual hacer la combinación, para que también tenga un rendimiento adecuado. Ahí sí nos podemos dar cuenta que si yo empiezo, tal vez aquí no porque son 4 datos o 4 elementos por listado, pero si tenemos cientos e incluso miles de elementos por cada uno de los listados, el rendimiento va a ser diferente dependiendo por quién empiezo a hacer la combinación. Bajo ese sentido, yo no existe en right joins o left joins en esta cualquiera de las dos sintaxis. Sí, aquí estamos asumiendo que van a existir las correspondientes referencias, pero sabemos que a veces, y eso tiene que ver con los modelos, aquí no es el caso, todo es obligatorio, pero si realmente hubiera un ticket, porque vamos a decir, un ticket que no esté asociado a un evento, y aún así yo quisiera el listado de todos los tickets, tengan o no tengan eventos, tenemos que hacer una combinación donde consideremos eso. Y puede ser en el caso de SQL con un left o con un right join, dependiendo el orden de nuestras tablas al hacer la consulta. En este caso también. Vamos a hacer también ejemplos sobre ello, pero más adelante para ajustar nuestros modelos y que también tengan sentido y poder hacerlos. Pero sí, qué buena pregunta me acabas de hacer. Sí, sí, y por supuesto que es necesario que en ambas podamos obtener un listado combinando dos listas cuya referencia no existe porque es opcional, tal vez. Ok, vale. Y sobre el link, vamos a dejarlo hasta aquí, al menos por el día de hoy.